Estamos con la serie de mensajes La importancia de la palabra de Dios, ¿no? Este ya es el sermón número 4 y lleva como título Cambiados por su palabra. Hemos dicho anteriormente que es la palabra del Señor lo que nos transforma, lo que cambia. Y bueno, yo le pido que abra su Biblia en esta mañana en el Salmo capítulo 19. Si se recuerda bien, la semana pasada estuvimos viendo parte de la palabra del Señor allí en el Salmo 119, que decíamos que no se sabe con certeza quién fue quien escribió ese salmo, pero sí podemos ver que es un salmo, es una oración. Muchas gracias. Es una oración donde en esa oración hace hincapié el salmista en lo importante que es la palabra de Dios. Ha sido, es para su vida. Pero ahora nos encontramos con este Salmo 19 que sí sabemos quién lo escribió, que fue el propio David. Ese hombre que se dijo de él que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. De alguna manera la palabra de Dios ha estado siendo atacada por Satanás, el diablo, desde el principio. Nosotros nos encontramos que aún desde el huerto del Edén, aquella palabra que Dios le entregó a Eva, mejor dicho a Adán, llegó un momento donde Satanás, el diablo, se presentó para torcer esa palabra que ellos habían recibido. Y bueno, y de esa manera fueron engañados y pecaron, ¿no? Pecaron decididamente, conscientemente. Pero qué importante es entender también que no se terminó esa artimaña de Satanás y el diablo en ese lugar, sino que a través de toda la historia, de una u otra manera, Satanás y el diablo ha puesto pensamientos en contra de la palabra ya establecida, de los principios ya establecidos por Dios. Y de esa forma se levantaron faraones, gobernantes en diferentes épocas, en diferentes lugares, en contra de la palabra del Señor, para de alguna manera torcerlo, hacerla desaparecer de la tierra, porque iba en contra justamente de lo que ellos querían o de lo que ellos anhelaban. Aún al día de hoy, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, en Nigeria, que de aquí a unos años atrás, ya más de 52.000 hermanos nuestros cristianos han sido asesinados. Se calcula que más o menos unos 4.000 cristianos están muriendo por año, ¿no? En esos lugares donde están siendo perseguidos por causa de la palabra del Señor. Pero de todo modo es la historia marcada. Nosotros sabemos también por la historia que en el tiempo de Roma, donde nuestros hermanos eran perseguidos también por causa de la palabra, y allí en el circo romanos ellos eran muertos por causa de la palabra. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué vivir esas experiencias, esas presiones? ¿Por qué estar siendo perseguidos con tantas carencias? Y justamente la respuesta es por la confianza que ellos tenían en la palabra del Señor, que ellos tienen también en nuestra época, en la palabra de Dios. Entonces, al ver la vida de esos nuestros hermanos, en nuestro tiempo, en nuestra época, que no solamente en Nigeria, sino también en otros países están siendo perseguidos por causa de la palabra del Señor, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿no? Esta pregunta que estamos haciendo, ¿por qué? ¿Por qué persisten? ¿Por qué continúan? ¿Por qué avanzan? ¿Por qué no retroceden? ¿Por qué están dispuestos a entregar sus propias vidas por causa de Dios? Y es por esto, por causa de la palabra. Porque la palabra del Señor es fiel. Porque la palabra del Señor para ellos y para nosotros, como tiene que ser, es todo. En nuestra vida nosotros no existimos sin Dios, sin la palabra del Señor, sin el Dios revelado en las Escrituras. Y es esa convicción profunda en el corazón que los hace avanzar. Muchas veces en nuestras naciones que tenemos esta libertad para poder reunirnos y predicar la palabra del Señor, que no tenemos que andar escondiéndonos, que no tenemos que andar en las noches por allí en el oscuro reuniéndonos para compartir una palabra y quizás ni poder entonar un canto de alabanza a nuestro Señor. Por ahí miramos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son las cosas que nos afectan? Muchas veces que no nos dejan avanzar conforme a la palabra del Señor.
Y es bueno también observar eso, porque entonces nos vamos a dar cuenta que nuestros problemas, nuestros dramas, no son tan importantes como para retroceder, para dejar el Evangelio, para dejar la palabra del Señor. Por eso digo, qué importante es entender qué es la Biblia, qué es lo que nosotros hablamos cada domingo en este lugar, qué es lo que usted agarra, que ojalá así sea cada día en su casa y abre, qué es lo que usted está leyendo. Cuando nosotros entendemos qué palabra de Dios, entonces nuestra cosmovisión cambia. Todo cambia cuando yo entiendo que es Dios mismo hablándome en las Escrituras. Todo cambia porque es Dios, el dueño, el Señor, quien gobierna sobre nosotros. Entonces todo cambia. Si no viéramos la palabra de Dios de esa manera, tomaríamos la Biblia simplemente como un libro, quizás como un arte literario, como muchos lo toman, como algo simplemente histórico para sacar información, pero eso no transformaría nuestras vidas. Pero la diferencia lo hace cuando nosotros entendemos qué es lo que tenemos en nuestras manos, qué es lo que tenemos en nuestros corazones. Por eso es que insistimos en esta buena costumbre, este buen hábito de ir todos los días a la palabra de Dios, entendiendo que es la palabra de Dios quien nos transforma a nosotros, quien nos cambia. Por eso el título de esta mañana, que el Señor nos cambia por medio de su palabra. Amén. La palabra de Dios es suficiente. La palabra del Señor es nuestra guía, es la regla de fe y conducta. Y usted y yo somos justamente lo que la palabra de Dios dice que somos. Escuche esto, cuando usted se sienta solo o incomprendido, yo no lo voy a mandar al psicólogo, aunque no estoy hablando en contra de ellos. Lo que sí le voy a decir, vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a la palabra, porque es la palabra que transforma y convierte el alma, como lo que vamos a leer en esta mañana. Cuando el corazón esté cansado, aliméntese de las promesas de Dios. Cuando estés confundido, deja que la palabra te corrija y sea la brújula en tu caminar. Es la palabra de Dios, amado hermano. Nosotros no existiríamos como pueblo de Dios, no existiríamos como hijo de Dios, no existiríamos como el reino, como el cuerpo, como la iglesia, si no fuera por la palabra de Dios. Es imposible, decíamos hace unas predicaciones anteriores, poder experimentar, disfrutar de la vida que Dios ha diseñado para nosotros fuera de la palabra, fuera del evangelio. Por eso la necesidad de caminar en la palabra de Dios. Amén. El mundo nos ofrece diferentes comidas para que nosotros nos distraigamos y nos alimentemos de lo que justamente este sistema ha preparado para que nosotros podamos vivir, experimentar, pensar, para que nuestra visión o nuestra cosmovisión sea diferente o contraria a la palabra del Señor. Pero necesitamos volvernos a la palabra de Dios con toda nuestra fuerza. Alguien se preguntará, ¿pero por qué tanta insistencia? ¿No? Predicación tras predicación, hablar de la palabra. Bueno, en primer lugar, porque la serie de mensajes que tenemos, la importancia de la palabra de Dios. No podemos, si hubiéramos hablado de la importancia de la fe, hablamos de la fe, pero tenemos que hablar de la palabra de Dios, entendiendo de que es nuestra base, la palabra del Señor. Como hablábamos la vez anterior, la palabra de Dios es la voluntad de Dios, es el pensamiento de Dios. Es nuestro mapa, es nuestra guía. Ahora, hablando del Salmo 19, que seguramente usted ya abrió su Biblia, o allí en la aplicación del celular, encontramos que el salmista David comienza en los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 6, usted cuando en un momento léalo, se va a dar cuenta que el salmista David comienza admirando la gloria de Dios en la creación. Y él dice, por ejemplo, en el versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero luego, después del versículo 7 en adelante, él termina exaltando la perfección de Dios en su palabra.
Así que encontramos en estos poquitos versículos que tiene el Salmo 19 como una división, podríamos decir, en lo que encontramos primero, en los primeros versículos, la revelación de Dios en la creación. Pero luego encontramos la revelación de Dios en su palabra. Y en esto vamos a profundizar en primer medida. ¿En qué? En que la palabra nos muestra a Dios. Amado hermano, vuelvo a repetir esto. La palabra, la Biblia, nos muestra a Dios. Y debemos entender esto cuando vamos a las Escrituras. Nosotros encontramos en estos pasajes, por ejemplo, que vamos a leer ahora del versículo 7 en adelante, donde David dice, la ley de Jehová, ¿cómo es? Es perfecta, intachable, no tiene error. Y luego dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Será así para nosotros? ¿Será más deseado para nosotros la palabra de Dios que el oro? ¿Qué prefiere? ¿Un lingote de oro o la palabra de Dios? La dejamos ahí. Y dulce más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. O sea, esta es la realidad de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos miramos en el espejo de la palabra del Señor, nosotros nos miramos a nosotros mismos, pero observamos a Dios. La palabra nos muestra a Dios, y al mostrarnos a Dios, el carácter de Dios también muestra nuestro carácter y muestra también nuestras prioridades en la vida. Porque recién pareció un poco gracioso, pero muchas veces nosotros a poner en nuestra balanza personal la palabra y las demás cosas, muchas veces terminan ganando las demás cosas y no la palabra en nuestras vidas. Terminan ganando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros intereses, nuestros deseos y no la palabra del Señor. Pero en esta mañana qué bueno que nosotros podamos vernos en el espejo y ver si eso es verdad en nuestras vidas. Si el Señor nos está revelando esa verdad en nuestras vidas, el salmista comienza diciendo que esta palabra convierte el alma, nos transforma, nos cambia nuestro ser y necesitamos ser transformados por el Señor. David, en el primer punto que estamos viendo, la palabra muestra a Dios, usa 6 expresiones distintas. Ley, testimonio, mandamiento, preceptos, temor, juicios. Son palabras que él pronuncia en este salmo. Cada una muestra un aspecto del carácter de Dios. Esto lo tienen por ahí en la hojita que le acabo de entregar. La ley de Jehová, dice él, es perfecta. ¿Qué significa esto? Que nos está mostrando a Dios que es santo y perfecto. ¿Vieron cómo la palabra nos muestra a Dios? La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, dice el verso 7. Está mostrando que Dios es verdadero, que Él es digno de confianza. El verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Esto es que Dios es justo. El precepto de Jehová es puro, que Dios es limpio, que Dios es santo. Verso 9, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Muestra que Dios es eterno, que Dios es puro. Verso 9, los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Dios es sabio y justo en todo lo que Él hace. En otras palabras, cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos conociendo el carácter de Dios. No lo que Dios te puede dar, sino quién es Dios. Muchas veces leemos la Biblia intentando a ver qué tiene Dios para mí, en qué me puede beneficiar, ¿no? En cuanto a lo material, lo físico, lo que sea. Pero no tenemos en cuenta esto que estamos hablando, esta verdad.
que la palabra nos muestra a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, ese es nuestro espejo, porque ahí vamos siendo transformados por la palabra de Dios. Su palabra refleja el corazón de Dios, refleja la palabra el carácter de Dios y refleja el propósito de Dios para nosotros. Vuelvo a repetir, la Biblia no es un libro que habla de religión. La Biblia no es un libro de religión, es la revelación personal del Dios vivo, del Dios poderoso, del Dios omnipotente, del Dios que creó los cielos y la tierra. La palabra nos revela quién es Dios, y en esa verdad absoluta que nosotros podemos leer en la palabra de quién es Dios, usted y yo somos transformados para la gloria de nuestro amado Señor. Amén. Por eso dice el salmista David, la ley del Señor es perfecta. Ahora, esta palabra perfecta significa que es una palabra que es completa. Habla de que es íntegra, sin defecto, que está plena en sí misma. No necesitamos de otras cosas para ser transformados. Solo la palabra del Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas transforma. Y entonces comenzamos a ver los cambios, las transformaciones en nuestro ser. Por ahí conversamos con algunos hermanos y antes hubiera estado, me decía alguien, ¿no? En un cumpleaños. Hubiera estado bebiendo y se hubiera alcoholizado, pero ahora dice, es la obra de Dios. Ese reconocimiento de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Esos cambios que se empiezan a evidenciar externamente no son casualidad. Es porque nos exponemos a la palabra. Es porque vamos a la palabra del Señor. Y la misma palabra de Dios, aunque muchas veces nosotros no nos demos cuenta, Él va trabajando en nuestro interior. Y va cambiándonos, y va transformándonos. ¿Por qué sucede esto? Por lo que dice el salmista en el primer versículo. Que la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. Nos convierte, nos transforma. Esas estructuras mentales que muchas veces no nos dejan vivir en gozo, en felicidad, ni disfrutar de la familia, ni de las cosas que el Señor nos ha dado, comienzan a ser transformadas, cambiadas por el Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor. Qué importante que corramos juntos a la palabra de Dios y exponernos delante de Dios mismo cuando vamos a su palabra. Muchas veces decimos, como decíamos la vez anterior, no entiendo lo que leo. Bueno, pero muchas veces nosotros no entendemos todo, ¿verdad? En la vida. Si usted va cuando va al espejo, ¿cuántos fueron al espejo esta mañana? ¿Vieron que fueron al espejo? ¿Tienen espejo, cierto? ¿Cómo que no? Si no, vendríamos todos, ¿cierto? Un desastre. Al espejo, y seguramente usted no entiende todo lo que ve en el espejo. Cómo crece el pelo, cómo esto, la luz, cómo es que nos proyectamos. Un montón de cosas que no entendemos, pero sí entendemos que nos vemos a nosotros. Cuando vamos a la palabra del Señor no entendemos todas las cosas, pero sí sabemos que la Biblia como espejo nos revela a Dios y nos revela también a nosotros mismos. Nos hace ver quiénes somos nosotros. En el espejo natural, aunque no entiendo todas las cosas, sé que me estoy viendo, me estoy observando. En la Biblia, que es el espejo espiritual que Dios nos ha dado, nosotros nos observamos tal cual somos, pero también observamos a Dios, el carácter de Dios en su palabra. Pero es importante que nos podamos exponer a la palabra del Señor. Es importante que aunque muchas veces con nuestra mente natural le decimos, no entiendo, igual escuchemos, igual vengamos a escuchar la palabra del Señor, igual vamos a leer la palabra de Dios. Invirtamos tiempo porque eso es lo que transforma nuestro ser completo. Cuando abrimos la Biblia, entonces, para resumir lo que acabamos de hablar, estamos conociendo a Dios y mientras lo hacemos, más somos transformados, más amamos al Señor. Allí, delante del espejo de la palabra, descubrimos la perfección de Dios. Pero también delante del espejo de la palabra, descubrimos nuestras imperfecciones. Aquellas cosas que no están de acuerdo a Dios. Descubrimos la fidelidad de Dios en la palabra, pero también descubrimos nuestras
infidelidad. Descubrimos el poder de Dios, pero también descubrimos nuestras debilidades. Pero eso está bien, hermano, porque eso hace que nosotros dependamos de Él, porque Él es el poderoso Dios. Y eso es importante. Cuando le vemos a Él, nuestra alma es convertida y llena de vida. Necesitamos entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos ser transformados por el Señor. Y la manera es ponernos delante del espejo, estar delante de la palabra, consumir la palabra del Señor y poder vivir la palabra del Señor. El profeta Isaías, ahí Isaías capítulo 6, nos dice la palabra del Señor que en un momento allí de mucha preocupación a nivel social, a nivel personal, que estaban pasando allí en el reino, dice que él fue al templo y vio la gloria del Señor. Y dice, y vi yo al Señor, se expuso delante de la presencia del Señor. Y vio serafines, seres angelicales, que gritaban y clamaban y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Que hermoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice, y los quiciales de las puertas se estremecían y temblaba la casa. Wow, tiene que haber sido tremendo todo eso. Pero ¿saben qué le pasó? Él no empezó aleluya, a honrar a Dios con sus palabras, a danzar, que sé yo, a tocar algún instrumento. ¿Saben qué hizo Isaías? Ay de mí, dijo él, que soy hombre muerto, porque soy un hombre impuro de labios. Está diciendo, soy un pecador. Y eso es lo que hace cuando nos exponemos delante de la presencia del Señor, que nos veamos como somos, no como nosotros pensamos que somos, o como la gente piensa que somos. Delante de la palabra, delante de la presencia del Señor, nosotros somos lo que somos. Eso somos. Y eso le llevó a exclamar al profeta, ay de mí, soy muerto, soy un pecador. Tengo los labios sucios, soy un pecador. Pero dice que uno de esos serafines se fue hasta el altar y con una tenaza tomó allí un carbón encendido y se acercó donde estaba el profeta y tocó los labios del profeta y le dijo, he aquí, eres limpio, tu pecado es perdonado. Y luego le dio propósito de vida, porque escuchó una voz que decía, ¿quién irá por nosotros a predicar la palabra? Y el profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero claro, hay procesos dentro de la palabra, de la presencia del Señor. Encontramos que cuando Él se expuso, lo que vio fue la grandeza del Señor, sus imperfecciones, se arrepintió, fue perdonado y Dios le dio propósito. Lo mismo sucede con nosotros cuando nos exponemos a la palabra del Señor. Hay una obra, hay un reconocimiento de quién es Dios. Él es precioso, es grande, santo, puro, como lo que venimos diciendo. Pero a la vez hay un reconocimiento de quién soy yo. Soy una persona con debilidades, con errores, con pecados. Y eso nos lleva a decir como el profeta, ay de mí, Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados, por mis malas decisiones, actitudes, reacciones. Perdóname. Y no queda todo allí, sino que delante de ese trono de la gracia, el Señor nos perdona y nos da propósito para poder seguir avanzando. El segundo punto es que Dios nos transforma. Verso 7, como decíamos recién, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. Y necesitamos, todo va enganchadito lo que estamos hablando. Necesitamos que esa palabra poderosa que nos muestra a Dios nos transforme a nosotros. En cierta oportunidad, hace muchos años, alguien compró un espejo y cuando se vio en ese espejo por primera vez, él vio manchas en su rostro, vio arrugas que no conocía. Y entonces él dice, no, el espejo está sucio, y comenzó a limpiarlo. Pero no, el problema no era el espejo, se dio cuenta que los años habían pasado y que ahora él tenía manchas y tenía arrugas. Cuando nos exponemos delante de la palabra del Señor, el problema no es la palabra. El problema no son los principios. El problema no es el evangelio. El problema no es lo que Dios dice. El problema, ¿quién piensa que es el problema?
Yo dice la hermana es el problema. No, todos nosotros somos el problema, ¿verdad? No está el problema en la Biblia, hermano. Nosotros somos quienes necesitamos ser transformados, cambiados por el poder de la palabra del Señor. Nosotros somos quienes necesitamos ser limpiados por el poder transformador de nuestro amado Señor. Así actúa la palabra de Dios. Y así dice el apóstol Pablo. También, por ejemplo, 2 Corintios 3:18 dice de esta manera: pero todos nosotros, mirando a cara descubierta, o sea, sin nada que esté delante de nosotros, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿no? Vamos a poner entonces, acá está el espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Qué somos? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué la insistencia de la palabra? Porque es la única manera de ser transformados. No solamente es que vamos a recibir, porque es verdad, un conocimiento, información de la palabra, sino que hay una transformación. Nosotros todos, cuando miramos a cara descubierta la palabra del Señor y permitimos que esa palabra que leemos, que observamos, comience a derribar los argumentos que se han levantado en nuestra mente en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces nos encontramos y empezamos a encontrarnos con esta realidad que al ir todos los días a esa gloria, vamos siendo transformados en la misma imagen que se nos está revelando en la Biblia. Y nosotros entendemos por el Evangelio que la imagen, que la palabra es Jesucristo. Así que mientras más nos exponemos a la palabra, más nos vamos transformando a la imagen del Señor Jesús en nuestras vidas. Más nos vamos pareciendo y más vamos manifestando, expresando a Cristo por causa de la palabra en nosotros. El salmista dice en estos versículos que acabamos de leer, para recordar, que la palabra convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón. ¿Cuántos tienen el corazón entristecido? Bueno, la palabra alegra el corazón. ¿Cuántos andan turbados en oscuridad? Bueno, la palabra alumbra los ojos. Eso dice el salmista. Fíjese que hermoso, ¿no? Porque el salmista David, por ejemplo, uno que conoce la historia, que no vamos a hacer un repaso porque se va a hacer largo, y yo sé que usted quiere estar con la mamá. Cuando se sintió olvidado, recordó las promesas de Dios. Cuando David fue perseguido, halló refugio en los salmos, en esto que él acaba de cantar, o en los poemas que le hizo al Señor. Cuando pecó, halló perdón al volver a la palabra del Señor. Es importante entender que puede correr a los pies de Dios. Aunque había pecado con Betsabé, se había convertido en un asesino, en un mentiroso, en un engañador. Pero cuando él fue expuesto a la palabra del Señor por el profeta Natán, que se le presentó y le dio palabra de Dios, entonces David no se ofendió, no mandó a hacer matar a Natán el profeta, sino que David reconoció su pecado al ser expuesto en la palabra, pidió perdón y Dios lo restableció. Su alma fue restaurada. Y él luego escribe un salmo donde dice el 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. ¿Vieron? Eso es lo que hace el pecado cuando no se expone delante de la presencia de Dios y no se confiesa en arrepentimiento. Pero cuando uno se expone a la palabra, a la presencia, y abre el corazón y confiesa, entonces viene la presencia del Señor y comienza a liberarnos, a sanarnos, a perdonarnos, a liberarnos. Por eso dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra lo transformó del orgullo al arrepentimiento, de la culpa a la gracia. La palabra de Dios hiere para sanar
y confronta para transformar. Eso hace la palabra del Señor. Y quizás alguien en esta mañana también está sufriendo algunas heridas por causa de la palabra. ¿Y saben qué? Está bueno. Porque esa misma palabra que hiere es la misma palabra que sana. Esa palabra que nos hiere es la palabra que nos sana. Es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra del Señor es como una espada. ¿Qué hace la espada? Corta. Y eso duele. ¿Verdad que la mayoría nos hemos cortado alguna vez con un cuchillo? Y duele. Y duele. Pero la palabra del Señor no solamente que nos corta hasta partir el alma, dice, y lo profundo de nuestro ser, sino también que nos sana, nos va transformando. Y por último, la palabra nos preserva. Del verso 12 al 14 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? El salmista dice, ¿no? ¿Quién puede darse cuenta de sus errores? ¿Verdad que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cometemos errores? Y quizás alguien muy cercano nos hace dar cuenta de los errores que cometemos. Pero dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David reconoce su fragilidad humana. Sabe que él es débil. Sabe que el pecado no siempre se ve a simple vista. Siempre está escondidito, agazapado por ahí. En algún momento, la tentación, los gustos, malas decisiones. Y sabe que muchas veces esos malos deseos, esos pecados están ocultos en el corazón. Por eso es que dice la palabra también que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces el salmista sabe esto. Y entonces, ¿qué hace el salmista al saber esto? Que hay cosas escondidas aún en nosotros, que no las sabe ni el que está más cerquita. No lo sabe ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni los padres, pero son cosas que están en el interior, que están en el corazón. Y que cuando nos exponemos a la palabra del Señor, la misma palabra del Señor las ilumina para que nosotros podamos tomar decisiones importantes en nuestras vidas también. Así que la palabra revela el pecado que está en nosotros. Pero no solamente que lo revela, sino que nos transforma. Y eso es lo que está diciendo aquí el salmista David. ¿Quién puede entender sus propios errores? Hay cosas, amados hermanos, que hasta muchas veces nosotros ignoramos, que están fuera de la palabra, pero que están en nosotros. Y necesitamos que sean reveladas, necesitamos que sean alumbradas por la palabra del Señor para que eso cambie y para que Dios se lleve toda la gloria. Y por eso dice que Él nos preserva. ¿En qué sentido nos preserva? En el sentido espiritual, que nos guarda de la corrupción, nos guarda para que no nos metamos en esa corrupción que este sistema está viviendo. Nos mantiene puro y nos da propósito de vida. Por eso dice también allí el Salmo 119, un versículo que no leímos la semana pasada, uno de los tantos versículos que tiene. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Vieron la importancia de la palabra? Todo lo que nosotros, mire, nuestros ojos son puertas. Algunos tenemos puertas más grandes, portones, y nuestros oídos también. ¿Ah? Y todo lo que nosotros dejamos entrar, por acá, va a nuestro corazón. Y va tomando lugar, y va tomando lugar. Y después se evidencia todo lo que nosotros hemos estado consumiendo. Por eso decía la otra vez que tenemos que transformarnos en patobicas de estas puertas. Y nosotros ser buenos administradores de qué dejamos entrar, de qué escuchamos, a quién escuchar y a quién no escuchar. Qué leemos, qué no leemos, qué vemos, qué no vemos. Todo eso comienza de alguna manera a influenciar en nuestro ser. Pero es la palabra del Señor la que nos da la sabiduría, la inteligencia, la capacidad para que nosotros podamos avanzar
en su palabra cuando nosotros la consumimos, por eso dice la palabra que Dios pone tanto en nosotros el querer como el hacer. Que el Señor ponga, hermano, este querer en nosotros, de correr a la palabra de Dios. Que el Señor ponga también en nosotros la capacidad de hacer la palabra, de vivir su palabra. Y necesitamos que sea la palabra quien nos pode, quien corte todas aquellas cosas que nos sirven en nuestras vidas. Por ahí vemos quizás algún jardinero. Tuve la oportunidad de trabajar en el Parque General San Martín como guardabosque. Bueno, no sé qué éramos, pero estábamos ahí para cortar el césped, cortar la ramita por allá. Y claro, y por ahí íbamos y podábamos y veíamos a quien nos guiaba a nosotros, que era el jardinero profesional, por así decirlo. Y claro, nosotros veíamos las plantas hermosas, ¿no? Pero iba y podaba y cortaba. Hasta muchas veces cortaba algunas rosas muy bonitas que estaban. Y la pregunta es ¿por qué? Y claro que nosotros no sabíamos, pero eso impedía que la planta tomara fuerza para después comenzar a desarrollarse y crecer aún más y dar flores aún más bonitas. Pero nosotros en nuestra ignorancia no lo sabíamos. Muchas veces en nuestra vida suceden cosas parecidas a nuestra vida espiritual. A través de la palabra del Señor comienza a cortar aquellas cosas que no están correctas en nuestra vida. Comienza a cortar pensamientos, comienza a cortar gustos, comienza a cortar esas estructuras de nosotros que no nos van a dejar crecer como Dios quiere que nosotros crezcamos. Amén. Así que Él nos corta, Él nos limpia y también el Señor nos da fruto. Por eso dice Hebreos también que el Señor al que ama, ¿qué hace con el que ama? ¿Qué hace? ¿Cuántos son amados por el Señor? ¿Cuántos creen que son amados por el Señor? Bueno, al que ama, el Señor disciplina. Muchas veces confundimos disciplina con castigo. No es lo mismo. No es igual. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de orden. Estamos hablando que el Señor nos da la sabiduría, la capacidad por medio de su palabra para nosotros tener los principios bien establecidos, ordenados conforme a su voluntad. El castigo nuestro ya lo sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Él ha sido castigado por nosotros. Pero ahora el Señor nos disciplina como hijos de Dios. ¿Saben por qué lo hace? Porque Él nos ama. Amén. Cierre sus ojos por un momento en el nombre del Señor. Qué lindo escuchar a los niños. Preciosos que son. La vida de David muestra cómo la palabra moldea el corazón de quien la recibe. Cómo la palabra moldea el corazón de quien recibe la palabra. La vida de David muestra eso. Le enseñó a confiar en Dios cuando era un joven pastor. Lo sostuvo cuando fue rey y lo restauró cuando cayó. Y esa misma palabra puede, porque no ha cambiado. En esta mañana, cada día de tu vida, revelarte quién es Dios. Esa misma palabra tiene el poder de transformar tu vida interior, que luego se comienza a evidenciar en el exterior. Y esa misma palabra te puede preservar hasta que Cristo venga. Pero seamos asiduos a la palabra. No huyamos de la palabra. No invirtamos tanto tiempo en estas cosas pasajeras de esta tierra, porque eso en realidad no nos transforma. Lo que nos transforma es la palabra de Dios. Y en este día tan lindo que estamos celebrando el Día de la Madre, qué importante que sea la palabra del Señor la fortaleza de cada madre. La fortaleza de cada madre que ha recibido esta responsabilidad enorme. De una u otra manera, como dice la palabra, de ser ayuda idónea del hombre que Dios le ha dado.
de ser el aliento, el ánimo, el ejemplo para sus hijos. Y no solo ahí, sino también para sus nietos. Que sea la palabra del Señor fortaleciendo sus vidas. A quienes están aquí, pero también a quienes nos están observando de los diferentes lugares. Póngase de pie por un momento en el nombre de Jesús. Y vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Si hay algo en esta mañana que debemos hacer, es poder guardar la palabra del Señor y entender que nada es casualidad. Y si estamos escuchando esta palabra, quienes las escuchen hoy, quienes las escuchen mañana, pasado, esta tarde, por los videos que quedan grabados, entender de que el propósito del Señor para nosotros sigue vigente. Si Dios te llamó, es porque tiene propósito. Si Dios te ha abrazado como su hijo, es porque quiere seguir transformándote. No importa la edad que tengamos. Entré a la iglesia a la edad de 5 años, cuando mi padre falleció. Y he vivido muchas experiencias a través de muchos años. Ya tengo 53 años. Y si de algo a esta edad que tengo ya, puedo estar seguro, es como dice la misma palabra, que todo pasa. Todo pasa. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es solo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No son los hombres, no son las ideologías, no son las instituciones las que permanecen para siempre. Es la palabra. Es la palabra del Señor. Póngase una mano en el corazón y dígale al Señor con sus propias palabras, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias porque al exponernos delante de ti, vemos nuestra realidad, pero también vemos quién eres tú. Gracias, amado Dios, por revelarte a través de ella. Gracias.